Muy buenas, lo que vamos a hacer hoy es una especie de viaje, un puente que conecta dos mundos. Por un lado, la filosofía más pura de la contabilidad y por el otro, las tareas del día a día, las que de verdad moldean cómo entendemos un negocio. Venga, vamos a meternos de lleno. Nuestra ruta va a seguir una especie de pirámide. Empezaremos por la base, el porqué de todo, que es el propósito, luego subimos al marco que lo guía todo, los elementos que nos sirven para contar la historia financiera, y al final veremos cómo aterriza todo esto en un caso súper práctico como los arrendamientos, y por último, cómo se comprueba que todo está correcto. Y claro, antes de empezar con normas y números, hay que hacerse la pregunta fundamental, la más básica de todas. ¿Para qué sirve todo este montaje? ¿Cuál es el objetivo final? Pues la respuesta, la verdad, es bastante más sencilla de lo que parece. En el fondo, toda esta estructura, todas estas reglas, existen por una única razón: ayudar a que se tomen mejores decisiones, ni más ni menos. Dicho de una forma más formal, el gran objetivo es dar información útil. ¿A quién? Pues a los que ponen el dinero: inversores, prestamistas, acreedores, gente que necesita saber dónde se mete antes de soltar sus recursos. Vale, si ese es el objetivo, ¿cómo nos aseguramos de que la información que se genera realmente sirve para eso? Bueno, pues aquí es donde entra en juego lo que podríamos llamar el gran plan maestro. Ese plan es el marco conceptual. Ojo, que no es una norma, no es una regla que te dice «haz esto». Es más bien la filosofía que hay detrás. Son los cimientos sobre los que se construyen todas las demás normas. Es el porqué de las cosas. Así que, para que quede claro, el marco te da el porqué, los conceptos generales, la teoría. Y las normas te dan el cómo, los pasos exactos para una transacción concreta. Y un detalle clave: si por lo que sea chocan, la norma específica siempre manda sobre el marco general. Para entender bien uno de los principios clave de este marco, vamos a plantear una pregunta muy de andar por casa, algo muy práctico. Imaginemos un pendrive, un flash memory. ¿Es un activo? Si nos vamos a la definición del libro, a la teoría pura y dura, pues sí, lo es. Es un recurso que controla la empresa y del que se espera obtener un beneficio. Técnicamente, la respuesta es sí, pero siempre hay un pero. Y es que aquí la teoría choca con el sentido común, con la practicidad. Pensemos un segundo en el lío que supone. Habría que darle un código, asignárselo a alguien, llevar un control y depreciarlo cada mes por una cantidad ridícula. Al final, el coste de gestionar toda esa información es mucho mayor que el beneficio que aporta. No tiene sentido. Y esto nos lleva de cabeza a un concepto fundamental, la materialidad o importancia relativa. Básicamente, una partida es material si es lo bastante grande como para que, si no estuviera o estuviera mal, pudiera cambiar la decisión de alguien. Y esto, claro, es una cuestión de juicio profesional. Muy bien. Ya tenemos el porqué y los principios guía. Ahora vamos a ver cuáles son los ladrillos, las piezas con las que se construye toda la historia financiera de una empresa. Y son estos 5 elementos clave, que seguro que nos suenan a todos: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Toda la contabilidad gira en torno a ellos. La definición moderna de activo tiene su miga. Fijaos, habla de un recurso económico presente que tiene el potencial de producir beneficios. La palabra clave aquí es potencial. No hace falta tener la certeza absoluta de que va a generar beneficios. Basta con que exista ese potencial. Y con el pasivo pasa algo parecido. Es una obligación presente, es decir, la deuda existe hoy, ahora mismo, como consecuencia de algo que ya ha pasado. No es una posible obligación futura, es algo que ya está ahí. Vale, y ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo estos conceptos tan teóricos de activo y pasivo cobran vida en una situación súper común en cualquier empresa: un contrato de arrendamiento. Pues bien, la famosa norma NIF 16 le dio una vuelta de tuerca a esto. Llegó y dijo: a ver, un contrato de alquiler a largo plazo te da el derecho a usar algo, ¿verdad? Pues eso es un activo. Y también te genera la obligación de pagar cada mes. Pues eso es un pasivo. Así, de repente, miles de alquileres entraron en los balances. Y para registrarlo hay que seguir un proceso muy metódico. Se cogen todos los pagos futuros, se les aplica una tasa de descuento para traerlos a valor de hoy y ¡zas!, ya tenemos el valor del activo por derecho de uso y del pasivo por arrendamiento. Lo interesante es ver cómo evoluciona ese pasivo. Cada mes, cuando se paga la cuota, una parte se va a cubrir los intereses de la deuda, el coste financiero, y la otra parte reduce la deuda principal. Esto se ve perfectamente en una tabla de amortización como esta. Perfecto. La empresa registra todo esto. Pero, ¿cómo nos fiamos de que las cifras son correctas? ¿Quién lo comprueba? Pues aquí entran en juego los inspectores, los auditores y su herramienta clave:
Esa herramienta son las cédulas de auditoría. No son más que los papeles de trabajo del auditor, los documentos donde van dejando rastro de todo lo que han hecho, de todas las pruebas que han conseguido para poder decir esto está bien. Se suele empezar por arriba con una cédula sumaria. Es como el índice. Se cogen las grandes masas del balance como efectivo o cuentas por cobrar y se pone su saldo final. Es el punto de partida, la vista de pájaro. Y a partir de ahí se empieza a hacer zoom. Cada una de esas líneas de la sumaria, por ejemplo la del efectivo, se desglosa en una cédula de detalle. Y ahí ya vemos de qué se compone ese gran número. La caja chica, las distintas cuentas bancarias, se va tirando del hilo hasta llegar al origen. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto cómo una idea, una filosofía, acaba traduciéndose en reglas concretas que se aplican en el día a día y que luego se verifican con un método riguroso. Pero claro, esto no para de evolucionar. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será el próximo gran cambio? ¿Qué será lo siguiente que transformará la manera en que contamos la historia de los negocios?